la, con la clase de hoy. Hoy vamos a definir la integral de Riemann. O sea, nosotros lo que hicimos en la clase pasada fue preparar un poco con el concepto de partición. ¿Recuerdan el concepto de partición? Yo incluso les escribí que volvieran a repasar ese concepto de partición porque va a ser fundamental en lo que vamos a ver hoy. Si ustedes recuerdan, una partición no es más que tomar un segmento AB cerrado y acotado y particionarlo en un número finito de subintervalos, ¿cierto? Los puntos que dividen son los que forman la partición. Siempre empieza en x sub 0, que es A, y termina en x sub n, que es B. Habíamos hablado que la norma de la partición era la longitud del mayor de todos los subintervalos que aparecían en la partición. Listo. Y también habíamos visto que se decía que una partición era regular si se dividía en n subintervalos de longitud igual. Listo. Y se denotaba como delta xi la longitud de los subintervalos. Entonces, ese concepto lo vamos a usar para definir la integral. El Caucasia no está conectado. Como no veo el cuadrito. No, sí está conectado. Listo. Bueno, entonces estos conceptos los vamos a utilizar para definir la integral según Riemann. Pero primero vamos a aproximar la integral según Riemann como el área bajo una curva. Porque ese va a ser el significado geométrico de la integral definida. Precisamente va a ser el área entre una curva que está definida por una función f de x, el eje x, y dos rectas perpendiculares al eje x que pasan por x igual a y x igual a b. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo aquí en el computador una presentación que preparé con las definiciones que están en el libro, cosa de que no tengamos que estar copiando la definición, sino que ustedes la están viendo ahí y yo haría entonces solamente los ejemplos con el presentador visual. ¿Están de acuerdo? Listo, entonces vamos a pasar al computador, ya lo tomé, y vamos entonces a ver qué cosa es, cómo obtenemos el área. O sea, el objetivo aquí es hallar el área bajo una curva a través de sumas superiores e inferiores, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una función f que en principio la vamos a asumir que es continua, definida en AB. Vamos a asumir también que esa función es no negativa, o sea, todos sus valores son mayores o iguales que 0 para todo x que esté en el intervalo en cuestión AB. En ese intervalo, entonces, vamos a hacer una partición P. Vean ustedes que la partición va a estar dada por los puntos x sub 0, x sub 1 hasta x sub n. Recuerden que en toda partición x sub 0 es igual a A y x sub n es igual a B. Listo. Y en cada uno de esos subintervalos vamos a levantar un rectángulo donde la base va a ser el subintervalo, o sea, la longitud de la base va a ser delta xi, que va a ser igual a xi menos 1, y la altura va a ser el valor mínimo que toma la función en ese intervalo. Ese valor mínimo se garantiza que exista porque la función es continua, y toda función continua toma su valor máximo y su valor mínimo en cualquier intervalo cerrado y acotado. Eso es un teorema que ustedes debieron haber estudiado en cálculo diferencial. Entonces, si yo denoto por m sub i el valor mínimo de la función en ese subintervalo, el área de cada rectángulo, un rectángulo tiene área ¿qué? Base por la altura. La base sería delta xi y la altura sería mi. Y vamos a aproximar el área sumando todas las áreas de los rectángulos. Eso se va a ver bien ahora en la siguiente figura. Vean lo que está pasando aquí. Listo, miren esta figura. Vean, yo tengo la función definida desde A hasta B. Esta es la función f de x. Yo quiero aproximar todo el área que está bajo esa curva. ¿Qué hacemos? Hacemos una partición. Vean que aquí x sub 0 es A, después viene x sub 1, x2, así sucesivamente, xi menos 1, xi, xn menos 1 y xn, que es B. En cada uno de esos intervalos pongo la base de mi rectángulo. ¿Y cuál va a ser la altura? Bueno, pues busco en este intervalo. Fíjense que la función en este intervalo toma el mínimo en la parte izquierda. Pues formo este rectangulito. Este rectangulito que yo estoy señalando, ¿qué área tiene? Obvio que tiene área delta x2 por m2. ¿Listo? Este primer rectangulito, ¿qué área tiene? ¿Qué área tiene ese primer rectangulito? Delta x1 por m1. Fíjense que este es el centro, que sería el rectángulo que tiene base xi menos 1 xi. Tendría altura m de x, m sub i, que es el mínimo que se alcanza así.
y así sucesivamente. O sea que si yo miro cada rectángulo, el primero tiene área M1 por delta X1, el segundo tiene área M2 por delta X2, el tercero tiene área M3 por delta X3 y así sucesivamente hasta MN por delta XN. Listo. Si yo escribo esa suma en la notación de sumatoria que vimos en la clase anterior, esto sería la sumatoria desde igual 1 hasta n de m sub i por delta x sub i. O sea que yo he aproximado el área de esta figura como la suma de las áreas de n pequeños rectángulos, que vean que estos rectángulos están dentro de la figura. Por tanto son rectángulos que están circunscritos. Vean que todos están por debajo de la línea. Miren que estos rectángulos están todos por debajo de la línea. Por tanto, el área que yo estoy buscando en realidad es mayor o igual que esta área que yo he calculado. O sea, yo he buscado rectángulos pequeñitos, los he ido sumando y la suma de esos rectángulos me da el área de una figura que está por debajo de la que a mí me interesa. Listo. Eso fue lo primero que hicimos. Vean que esta desigualdad dice que esta área es mayor o igual que esta suma. Ahora bien, ¿qué tal si yo cojo la misma partición, pero en cada subintervalo, en vez de coger el valor mínimo, cojo el valor máximo, que lo vamos a llamar m sub i grande, ¿no? Entonces fíjense que tenemos aquí este rectángulo. Ahora, ¿qué área tendría? M sub i grande, que es la altura, por la base, que es delta x1 igual. Este rectángulo sería m sub i, ahí me fui, m sub 2 grande por la base, y así sucesivamente. Entonces yo podría aproximar el área de esta figura como la suma de los rectángulos, y estos rectángulos estarían todos por encima de la gráfica. Vean que esa área me quedaría como la sumatoria desde igual 1 hasta m de mi grande delta xi. Está claro que esto va a ser mayor que el área. ¿Por qué? Porque estos rectángulos ahora están circunscritos, o sea, están por fuera de la figura, mientras los otros estaban inscritos. ¿Listo? Entonces vean que yo tengo acotada el área que me interesa hallar por dos sumatorias. Una, que es la sumatoria de las áreas de los rectángulos circunscritos, y otro, que es la sumatoria de las áreas de los rectángulos inscritos. ¿Cierto? Ahora, ¿qué ustedes creen que yo podría hacer para que esa área me quedara cada vez más pegada al área que yo realmente quiero hallar? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué ustedes creen? Hacer una especie de límite en el número de particiones, tratar de llevarlo a cantidades magnánimas, o sea, muy grandes, tipo el infinito, pues, para hacer como especie de teorema de la comprensión. Exactamente, o sea, ¿ahí qué podríamos hacer? Eso que dijiste, hallar el límite cuando el número de particiones llega, el número de subintervalos va a infinito, es como hacer una partición, se llama refinar la partición. ¿Qué quiere decir refinar la partición? Aumentar el número de intervalos y hacer cada subintervalo cada vez más chiquito. Cuando yo refino la partición, disminuyen las longitudes de los subintervalos y por tanto va a disminuir la norma. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacer eso con una función concreta. El ejemplo que vamos a hacer va a ser, voy a tomar la función x al cuadrado, ¿cierto? Definida desde 0 a 2. Voy a coger una partición regular de 0 a 2. Entonces vamos a ver, yo voy a hacer este ejemplo en el presentador visual. ¿Listo? Para que ustedes vean cómo se hace. Entonces vamos a ver en el presentador visual cómo queda la cosa. O sea, yo tengo aquí, vean, vamos a tomar la función f de x igual a x al cuadrado. El intervalo va a ser 0, 2. Si yo hago un gráfico de esta función, vean que aquí tengo 0, por aquí digamos tengamos 2. Dígame. ¿Ya me puedes cambiar de marcador que casi no se ve? Listo. Vamos a buscar uno más oscuro. Este se ve bien. Este se ve bien. Sí, pero... Bueno, entonces, cuando vale 2, la función vale 4. O sea que pasa por este punto. Y lo que tenemos es una parábola así.
Yo lo que quiero hallar es el área que está debajo de esta curva. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer rectangulitos, como así en la presentación, y lo que voy a hacer es que voy a hacer que esos rectangulitos tengan sus longitudes cada vez más pequeñas. Vamos entonces a hacer la partición. La partición va a ser regular. Yo voy a particionar en n puntos Recuérdense que x sub 0 siempre es A y x sub n es B. Por tanto, ¿cómo me quedaría esta partición? Como es regular, quiere decir que la longitud de todos los intervalos es la misma y sería B menos A sobre N. Como B es 2 y A es 0, me quedaría que delta es N. Listo. Ahora fíjense ustedes que x0 ¿a qué es igual? x0 sería igual a 0. ¿A quién sería igual x1? x1 sería igual a 0 más 2 sobre n. ¿A quién sería igual x2? Sería igual a 2 sobre n más 2 sobre n, 4 sobre n. En general, ustedes recuerdan que ya habíamos visto la fórmula de los puntos de la partición y tendríamos que xi sería igual a x0 más i por delta. Por tanto, de aquí nos queda que xi sería, como x0 es 0, nos quedaría que es delta es 2 sobre n, tendríamos 2i sobre n. O sea, ¿estos qué son? Donde i viaja desde 0 hasta n. O sea, que estos serían los puntos de esta partición regular. Los puntos de la partición regular. Listo. Ahora vamos a tomar entonces, vamos a hacer el primero, la suma por los rectángulos inscritos. Listo. Entonces, la suma por los rectángulos inscritos sería esta suma. Sería la sumatoria desde i igual 1 hasta n de m sub i por delta xi. ¿Listo? Bien. ¿Qué cosa sería m sub i? M sub i es igual al mínimo de la función f de x. ¿En qué intervalo? En el intervalo x sub i menos 1 x sub i. ¿Listo? Ahora bien, esta función f de x, que es igual a x al cuadrado, nosotros sabemos que es una función creciente. Si es una función creciente, el mínimo lo va a alcanzar siempre, ¿dónde? En el extremo izquierdo del intervalo. O sea que el mínimo de la función x al cuadrado en el intervalo xi menos 1 x sub i no sería más que la función x cuadrado evaluado en el extremo izquierdo. Por tanto, me quedaría que esto es igual a xi menos 1 al cuadrado. ¿Listo? Pero ¿quién es xi menos 1? Mírenlo aquí arriba, aquí está. Fíjense que xi es igual a 2i sobre n. Por tanto, xi menos 1 al cuadrado no sería más que 2 por i menos 1 sobre n, todo esto al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos quedaría? Esto nos quedaría igual a 4 sobre n cuadrado por i menos 1 al cuadrado. Este sería el valor de m sub i para todas las i que van desde 0 hasta n. Perdón, desde 1 hasta n. Ya tengo aquí los m sub i. Por tanto, ya puedo formar esta suma. Ya podría formar esta suma. Nos falta, ¿a qué es igual delta xi? ¿A qué es igual delta xi? Recuérdense que delta xi no es más que xi menos xi menos 1. Pero la partición nuestra es regular. Si es regular, todos los delta xi valen lo mismo. ¿Y cuánto valen? El valor de delta que teníamos arriba. O sea que es 2 sobre n.
Por tanto, voy a seguir con esta sumatoria aquí. La sumatoria desde igual 1 hasta n de m sub i por delta xi es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n. M sub i, ¿a qué es igual? Mírenlo aquí. 4 sobre n cuadrado por i menos 1 al cuadrado. Por, ¿a qué es igual delta x sub i? Delta x sub i es igual a delta, que es igual a 2 sobre n. Bien, eso es lo que vamos teniendo ahí en la sumatoria. Vean que este 4 por 2 es un 8, es una constante, lo puedo sacar de la sumatoria. N cuadrado por n me daría n a la 3, tampoco depende de la i, la puedo sacar de la sumatoria. Y me quedaría 8 sobre n a la 3 por la sumatoria desde igual 1 hasta n de i menos 1 al cuadrado. Vean ustedes que esa es la sumatoria de todos los números al cuadrado. ¿Hasta qué número? Esa es la sumatoria de todos los números cuadrados hasta n menos 1. O sea que esto sería igual. Para igual 1 me da 0 más 1. Para igual 2 me da 1. Para igual 3 me queda 2 menos 1. Para igual 3 me quedaría 3 menos 1, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, que es 4. El otro me quedaría 3 al cuadrado, que es 9. Así sucesivamente hasta n menos 1 al cuadrado. Eso es lo que me da esa suma. Pero esta suma ya nosotros vimos en la clase pasada la fórmula para hallar esa suma. La fórmula para hallar esa suma, recuerden que yo le puse 3 sumas fundamentales: la suma de todos los números naturales hasta n, la suma de todos los números, todos los cuadrados hasta n. Listo. Bien, ¿cuánto da esa suma? ¿Cuánto da esa suma? ¿No recuerdan cuánto da esa suma? En la clase pasada yo le puse esta fórmula. La sumatoria desde k igual 1 hasta n de los cuadrados es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Esa es la fórmula de la suma de los cuadrados. Esta fórmula la podemos usar para hallar esta fórmula que está acá. Vean ustedes que ¿dónde termina? A diferencia de esta termina en n. Esta termina en n. Pero esta termina ¿dónde? En n menos 1. Por tanto, lo que tengo que reemplazar es donde en esta fórmula está la n. Aquí reemplazo el n menos 1. Por tanto, obtengo que la sumatoria desde igual 1 hasta n de m sub i por delta xi me va a dar a 8 sobre n a la 3 por el último término, ¿cuál es? N menos 1. Por tanto, me quedaría n menos 1 por n menos 1 más 1. Vean que estoy reemplazando aquí por 2 por n menos 1 más 1 sobre 6. Y vean ustedes que esto me da, bueno, este 8 con este 6, puedo dividir entre 2 y me quedaría 4 tercios. Aquí tengo n menos 1, aquí tendría por n, aquí tendría por 2n menos 2 más 1, me quedaría menos 1 sobre n a la 3. Y este es el valor de estas. Dime. ¿Puede hacer el favor de subir la hoja? Gracias. Y este sería el valor de la sumatoria que estábamos buscando.
Este será el valor de la sumatoria que estábamos buscando. Bueno. Listo, entonces esto es una aproximación para el área de lo que vimos anteriormente. Entonces tendríamos ya que el área de la función que yo estoy buscando. Relaja, por favor. Listo, ya terminaron con esto. Bueno, entonces vean a lo que hemos llegado. Hemos llegado que esta sumatoria, que es el área utilizando los rectángulos pequeños inscritos, aquí es una n, me dio este valor en dependencia de la n, y nosotros sabemos por lo que vimos anteriormente que esto es menor o igual que a. Listo. Como ya tengo el área acotada por abajo, vamos a buscar la forma de acotarla por encima. ¿Cómo lo vamos a hacer? En vez de hallar los rectángulos inscritos, vamos a usar ahora ¿qué cosa? ¿Qué rectángulos circunscritos? Por tanto, yo tengo que hallar ahora esto. Sumatoria desde igual 1 hasta n de m sub i grande por delta xi. ¿Donde quién es m sub i grande? M sub i grande ahora en lugar del mínimo va a ser el máximo por el intervalo x sub i menos 1 x sub i de la función x al cuadrado. Nuevamente, como la función x al cuadrado es creciente, ¿dónde se alcanza el máximo? El máximo se alcanza en el extremo derecho. Por tanto, esto no sería más que xi al cuadrado. Y recordamos qué cosa era xi. Se lo vuelvo a poner. Miren que xi era 2i sobre n. ¿Y quién era delta? Delta era 2 sobre n. Por tanto, aquí tendríamos 2i sobre n al cuadrado, lo que me da 4 sobre n cuadrado por i al cuadrado. Entonces vamos a calcular la suma. ¿Y quién es delta xi? Como la partición es regular, esto es igual a delta. ¿Y cuánto era delta? Delta era igual a 2 sobre n. Entonces ya podemos usar la suma. La sumatoria desde igual 1 hasta n de m sub i por delta xi, me quedaría la sumatoria desde igual 1 hasta n de este señor que está aquí, 4 sobre n cuadrado por i al cuadrado por el delta, que es 2 sobre n. Vean ustedes que esto sería, aquí podríamos, como el 4 y el 2 son constantes y la n también, podemos sacar 4 por 2, me quedaría 8 sobre n a la 3 por la sumatoria desde igual 1 hasta n de i cuadrado. Por tanto tendríamos 8 sobre n a la 3 por ¿quién? ¿Cuánto da la sumatoria desde igual 1 hasta n de i cuadrado? Esa era la fórmula que teníamos puesta anteriormente, mírenla acá.
es esta fórmula. La única diferencia es que ahí está la letra I, aquí está la letra K. Como llego hasta n, es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Por tanto, aquí nos quedaría n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Listo. Por tanto, tendríamos aquí igual a, aquí tendríamos 4 tercios de n por n más 1 por 2n más 1 sobre n a la 3. Bueno, entonces ahora ya podemos resumir y poner de forma conjunta las dos sumas que hemos hallado. Esas dos sumas en un lugar aproximamos el área por debajo con rectángulos inscritos y en el otro acotamos el área por encima con rectángulos circunscritos. Yo voy a poner ahí directamente todo lo que escribimos. Me avisan cuando ya pueda quitar esta hoja del presentador. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a ver qué obtuvimos en general. Pues vean lo que obtuvimos. Primero teníamos la sumatoria desde igual 1 hasta n de m sub i por delta x sub i, que sabemos que es menor o igual que el área que estoy hallando, y el área que estoy hallando a su vez es menor o igual que la sumatoria desde igual 1 hasta n de m sub i grande por delta x sub i. ¿Listo? Esta es con rectángulos inscritos, esta con rectángulos circunscritos. ¿Cuánto nos dio? Esta nos dio 4 tercios de n menos 1 por n por 2n menos 1 sobre n a la 3. Menor o igual el a que quiero hallar, y aquí me quedaría la sumatoria. Digo, no, acá ¿cuánto nos quedó? Aquí nos quedó 4 tercios de n por n más 1 por 2n más 1 sobre n a la 3. Vean ustedes que esta n de acá se puede cancelar con una de las n y obtenemos 4 tercios de n menos 1 por 2n menos 1 sobre n cuadrado menor o igual que a menor o igual que 4 tercios. Esta n se voy a cancelar con una de aquí. ¿Y qué me quedaría? N más 1 por 2n más 1 sobre n cuadrado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Precisamente ahora vamos a hacer lo que dijo el compañero de Puerto Berrío. Vamos a hallar el límite cuando n tiende a ¿dónde? Cuando n tiende a infinito. ¿Qué significa hallar el límite cuando n tiende a infinito? A hacer cada vez más chiquita la partición. ¿Qué va a pasar? Que este señor se va a acercar a A y este señor también se va a acercar a A. Si a ambos lados yo obtengo el mismo límite, pues ya tendría el valor del área. Listo. Entonces vamos a hallar el límite de esto cuando n tiende a infinito. ¿Cuánto creen ustedes que vale ese límite? ¿Cuánto vale el límite? El grado de la expresión de arriba y la de abajo son iguales, entonces da 1. Pero por 4 tercios, entonces ya le Ah, por 4 tercios, 4 tercios. ¿Cuánto le da? 4 tercios. Perdió 4 tercios. 4 tercios.
¿Y qué pasa con este 2? Vean, cuando ustedes multiplican, está muy bien que el grado del de arriba es el mismo que el de abajo. Por tanto, lo que da es los coeficientes de ambos polinomios. Miren que cuando yo multiplico esta n por este 2n, me queda 2n cuadrado. Y aquí abajo tengo n cuadrado. Por tanto, este límite realmente da 2. Por este 4 tercios me da 8 tercios. Es lo que me da el límite. 8 tercios. Menor o igual que A, menor o igual que da este límite. ¿Cuánto da este? Igualmente, 8 tercios. Lo mismo, porque fíjense que esto tiene grado 2 y abajo tengo grado 2. Pero el grado mayor arriba es n por 2n, me queda 2n cuadrado. Por tanto, arriba me aparece un 2. ¿Y me da qué cosa? 8 tercios. Por tanto, podemos concluir que el área bajo la curva de qué función, de la función y igual a x al cuadrado, ¿entre qué intervalo? En el intervalo 0, 2 es precisamente igual a 8 tercios. Esto me da precisamente 8 tercios. O sea que esta área está aquí. Digamos que aquí está 2, por aquí está 4. Y aquí viene la parábola. Esta área que ahora estoy rayando es igual a ¿quién? A 8 tercios. ¿Y cómo lo obtuvimos? ¿Qué hicimos? Hice una aproximación del área con rectángulos inscritos. Después hice una aproximación al área con rectángulos circunscritos. Después, ¿qué hice? Ahí el límite cuando n tiende a infinito. O sea, lo que estoy haciendo es refinar la partición. ¿Qué significa refinar la partición? Agregarle más puntos, hacer que los subintervalos sean más chiquitos. Y esto lo hice con una partición regular. ¿Por qué regular? Porque es mucho más fácil trabajar con una partición regular que trabajar con una partición donde todas las longitudes de los subintervalos sean diferentes. Listo. ¿Alguna duda con este ejemplo? No, ¿cierto? ¿Quedó bien claro todo? Vean que usamos la fórmula de la suma de los cuadrados de los números naturales. Entonces, vamos a seguir con el computador para ver cómo podemos entonces avanzar con esto. Bien, entonces vamos a definir qué cosa es una suma de Riemann. Bueno. Vamos a definir qué cosa es una suma de Riemann. Vamos a ver que las sumas que yo acabé de calcular, donde asumía que la función era continua, en realidad también son sumas de Riemann. Pero aquí vamos a tener unas sumas que son mucho más generales. Entonces vamos a ver la definición de la suma de Riemann. ¿Listo? Vamos a ver entonces. O sea, ¿qué tengo? Primero, tengo una función definida en un intervalo cerrado y acotado a b. ¿Bien? Después, ¿qué significa que el módulo f de x es menor o igual que m grande para todo x? Eso significa que la función es acotada. O sea, que ella siempre está entre un número positivo y un número negativo. O sea, la función no crece al infinito. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tenemos en la definición? Una partición. Vean que la partición aquí no tiene que ser regular. Es cualquier partición. Después, unos puntos distinguidos. Esos puntos distinguidos, ¿dónde están? Cada uno pertenece a un subintervalo de la partición. ¿Listo? ¿Y qué yo hago? Evalúo una suma. ¿De dónde a dónde? Desde igual 1 hasta n. ¿Por qué hasta n? Porque la partición tiene n subintervalos. ¿Qué hago con la función? La evalúo en el punto distinguido del subintervalo. ¿Y por qué multiplico? Por la longitud del subintervalo. Eso es lo que se llama suma de Riemann de la función f en a, b. ¿Listo? Vean ustedes que ahí yo no necesito que la partición sea regular, ni tampoco que evalúe la suma en el extremo izquierdo y en el derecho. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Sí? Vamos a ver ese ejemplo. Dice, ejemplo,
Vamos a tomar la función f de x igual a 6 menos x, el intervalo va a ser el 1, 4, y yo voy a hacerle alguna suma de Riemann para que ustedes vean cómo está la cosa. ¿Bien? Vamos a ver unos ejemplos de suma de Riemann. Vamos a tomar la función f de x igual a 6 menos x. El intervalo es el 1, 4. Mi partición va a ser esta. Mi partición va a ser, como x sub 0, yo siempre tomo a 1. ¿Sí? Como x sub 1 voy a tomar a 2. Este sería x sub 1. Como x sub 2 voy a tomar a 2.5. Como x sub 3 voy a tomar a 2.8. X sub 4 va a ser 3. X sub 5 va a ser 3.6. Y el último punto que va a ser 4. Vean que aquí tengo entonces x2, x3, este x4, x5 y x6. Ahora vamos a tomar... Ir con otra cosa, que eso no se ve todo. Este no se ve. Ay, que los otros son tan gruesos que... Vamos a ver. F de x igual a 6 menos x. El intervalo, el 1, 4. La partición sería 1, que es x sub 0. Después cogí 2, que es x sub 1. Después cogí 2.5, que es x sub 2. Esto es estrictamente menor. 2.8, que es x3. 3, que es x4. 3.6, que es x5. Y 4, que es x6. O sea que esta partición es una partición que tiene 6 subintervalos. Pregunta, ¿esta partición es regular? ¿Esta partición es regular? No. ¿Por qué no es regular? Porque los intervalos son diferentes. Vean que este intervalo vale 1, este vale 0,5, este vale 0,3, este vale 0,2, este 0,6 y el último 0,4. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser mis puntos distinguidos? Bueno, yo voy a coger que T1 sea 1.5, que T2, que tiene que estar aquí, puede ser 2 o puede ser 2.5, cualquiera. Vamos a coger que T2 es 2. Que T3 sea 2.6. Que T4 sea 3. Que T5 sea 3.1. Y que T6 sea 3.7. Entonces recuerden, la suma de Riemann es sumatoria desde igual 1 hasta n de la función evaluada en el punto distinguido T sub i por el delta de xi. En este caso, ¿quién es n? Mi n es 6. ¿Listo? Mi n es 6. Tendría, aquí, ¿quién tendría? ¿Quién es T sub 1? Vean que esto sería igual a f de T sub 1 por delta x1 más f de T sub 2 por delta x2 más f de T sub 3 por delta x3 más f de T sub 4 por delta x4 más f de T sub 5 por delta x5 y más f de T sub 6 por delta x6. ¿Cuánto me daría esta suma? Bueno, si como T sub 1 es 1.5, yo tendría 6 menos 1.5 por, ¿cuánto vale delta x1? Delta x1 vale 1. Más f de T sub 2, ¿quién es T sub 2? 2. Aquí tendría entonces 6 menos 2 por delta de x sub 2. ¿Cuánto vale delta de x sub 2? 0.5. Más
f de t sub 3, ¿a qué es igual t sub 3? A 2,6, por tanto sería 6 menos 2,6 por delta de x sub 3. ¿Cuánto vale delta de x sub 3? Delta de x sub 3 sería 2,8 menos 2,5 por 0,3. Más f de t sub 4. T sub 4 es 3, por tanto sería 6 menos 3 por delta x4. Delta x4 sería 3 menos 2,8, 0,2. Más, para t sub 5. Para t sub 5, ¿qué tendría? F de 3,1, o sea, 6 menos 3,1 por la longitud del intervalo 5, que sería 3,6 menos 3, 0,6. Y más el último intervalo, ¿cuál sería? Tendría f de t sub 6, que sería 6 menos 3,7 por el largo del intervalo, que sería 0,4. Y cuando yo evalúe toda esa suma, yo voy a tener un número. Y ese número que me está aproximando, según lo vimos anteriormente, fíjense que yo puedo asumir que estos son áreas de rectángulos que tienen esta altura y esta base, esta altura y esta base, esta altura, esta base, esta altura y esta base, y así sucesivamente. Por tanto, esto va a aproximar de cierta manera el área bajo la curva 6 menos x en el intervalo 1, 4. Listo. Vamos a hacer esto mismo, pero ahora con una partición regular y con rectángulos inscritos. ¿Listo? ¿Qué tendría yo? ¿Ya terminaron? Entonces fíjense que lo que yo tengo aquí, que es esto. Vamos a hacer una partición regular con triángulos inscritos. Ahora vamos a hacerlo. ¿Esto qué sería entonces? Esto que yo estoy circulando aquí, ¿qué es? Esto es una suma de Riemann. ¿Respecto a qué partición? A esta partición P. ¿Con qué puntos distinguidos? Con los puntos distinguidos T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4, T sub 5 y T sub 6. ¿Listo? Ahora vamos a hacer esto. Vamos a coger una partición regular. Yo vuelvo a escribir la función. Profe, ¿me puede volver un momentico esa la madre para una cosita, para revisar? ¿Puede volver la hoja? La hojita. A ver. Vete, si un 4 sí puede ser 3. Ahí le dicen que un intervalo entre 2.8 y 3. 2.9. 4, el que es igual a 3. No, sí, lo puede ser 3, porque está entre un intervalo entre 2.8 y 3. Claro, debería ser 2.9, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, ahí en efecto. Si ustedes se fijan, vamos a poner un momentico de nuevo la definición. ¿Y cómo paso para el computador? Fíjense que T sub I, que es el punto distinguido, puede estar dentro del intervalo, pero puede ser el extremo izquierdo o también el derecho. No hay ninguna restricción. O sea que como el intervalo terminaba ahí en 3, yo puedo coger que T sub I fuera 3. No hay ningún problema. ¿Se entiende? O sea, lo importante es que el punto distinguido pertenezca al subintervalo, pero puede ser tanto el extremo izquierdo como el derecho. ¿Cómo? No ve el computador. Ay, ahí. Listo, bueno, voy a pasar entonces de nuevo al presentador visual para que hagamos ese mismo ejemplo pero con otra partición. Listo. Bueno, vamos allá. Tenemos la función f de x igual a 6 menos x en el intervalo 1, 4. Si yo hago un gráfico, yo tendría, fíjense que para x igual a 1, esto me da 5.
por tanto pasa por acá. Y para x igual a 4, esto me daría 2. Y es fácil ver que esto es una recta. Por tanto, yo lo que estoy haciendo es hallando el área de este trapecio. Es lo que estamos haciendo realmente. Yo voy a coger que P sea una partición regular. Una partición regular. Sea una partición regular, ¿cuánto vale el delta? Recuérdense que el delta siempre vale B menos A sobre N. Por tanto, como aquí B es 4 y A es 1, esto me da 3 sobre N. ¿Cómo son los X sub I? Los XI siempre son igual al primer elemento, que es A, más I por delta. Por tanto, si yo sustituyo, X sub I siempre sería, ¿qué es igual a? A es igual a 1 más I por delta, que es 3 sobre N. O sea, en resumidas cuentas, XI es igual a 1 más 3I sobre N. Este es el valor de X sub I. Bien. ¿Dónde creen que tomemos los T sub I? ¿Dónde tomamos los T sub I? Lo podemos tomar arbitrarios, lo podemos tomar en el extremo izquierdo, lo podemos tomar en el extremo derecho, lo podemos tomar en el punto medio de cada subintervalo. O sea que los T sub I es como yo quiera. Vamos a tomar los T sub I de forma tal que los rectángulos que me queden sean inscritos. ¿Qué creen ustedes que haya que tomar los T sub I ahí? ¿A la izquierda o a la derecha de cada intervalo? Vean, si yo dibujo aquí un intervalo, vean, este es un intervalo, y si yo quiero que queden inscritos, lo tengo que hacer así. ¿Dónde quedó entonces el punto? Como esta función es decreciente, si yo lo quiero inscrito, lo tengo que tomar en este caso como a la derecha, ¿sí o no? Entonces fíjense que si yo lo tomo a la derecha, el T sub I va a coincidir con el X sub I. ¿Y esto qué nos va a dar? También nos va a dar 1 más 3I sobre N. ¿Listo? ¿Se entendió por qué me dio así los T sub I? Porque yo lo tomé a la derecha del punto. ¿Listo? Entonces, esto es una suma de Riemann donde los puntos distinguidos yo los estoy tomando que coinciden con la derecha de cada subintervalo. Vamos a evaluar la suma. Sumatoria desde igual 1 hasta n de f en T sub I por delta xi. Esto me daría la sumatoria desde igual 1 hasta n. ¿Quiénes son los T sub I? Los T sub I es 1 más 3i sobre n. ¿Y dónde lo tengo que evaluar? En la función f. ¿Cierto? Por tanto me quedaría aquí 6 menos T sub I por delta xi. Vamos a reemplazar, nos quedaría sumatoria desde igual 1 hasta n de 6 menos, ¿a qué es igual T sub I? A 1 más 3i sobre n. Aquí cierro un paréntesis y aquí está otro. Ojo con los paréntesis porque si no todo da mal, ¿cierto? Por, ¿a qué es igual delta x sub I? ¿A qué es igual delta x sub I? Como la partición es regular, delta x sub I es igual a delta, y es igual a ¿quién? A 3 sobre n. Vamos a arreglar un poquito esta suma. Esto nos quedaría la sumatoria desde igual 1 hasta n. ¿De quién? Aquí nos quedaría 6 menos 1, que sería 5, menos 3i sobre n. Y todo esto por 3 sobre n. ¿Listo? Vamos a separar, esto me quedaría la sumatoria desde igual 1 hasta n. Aquí tendríamos 15 sobre n menos 9i sobre n al cuadrado.
Ahora voy a aplicar las propiedades de la sumatoria. Nosotros sabemos que la sumatoria de una resta es lo mismo que la resta de las sumatorias. Tendríamos aquí la sumatoria desde igual 1 hasta n de 15 sobre n menos la sumatoria desde igual 1 hasta n de 9i sobre n al cuadrado. Esto nos daría igual. Vean esta suma. ¿Qué pasa con esta suma? Yo estoy sumando una constante. ¿Por qué estoy sumando una constante? Porque esto no depende de i. ¿Y cuántas veces la estoy sumando? ¿Cuántas veces la estoy sumando? Entonces, cogiendo esta constante, la estoy sumando 1, 2, 3, 4, n veces. Por tanto, ¿cuánto me da esta suma? ¿Esta suma cuánto nos va a dar? Nos va a dar 15 sobre n por las veces que yo he sumado la constante, por n. ¿Se entendió eso o no? Es como si yo sumara 6 veces 6. ¿Cuánto me da? 6 por 6. ¿Cierto? Menos, en esta suma, el 9 es constante, la n cuadrada es constante, lo voy a sacar y me queda 9 sobre n cuadrado por la sumatoria desde igual 1 hasta n de i. Vamos a ver, aquí puedo cancelar las n y esto me da 15 menos 9 sobre n cuadrado por, ¿cuánto es la sumatoria de los números naturales de 1 hasta n? Esa fue otra fórmula que dimos en la clase anterior y que les dije que es muy importante. N más 1 sobre 2. N por n más 1 sobre 2. N por n más 1 sobre 2. Muy bien. Vean que esta n se cancela con esta n. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos 15 menos 9 medios por n más 1 sobre n. Y esto que acabo de encontrar, ¿qué cosa es? Es el valor de la suma de Riemann por esta partición regular, con este delta y con esta selección de los puntos. Si yo hubiera seleccionado los puntos en vez de en el extremo derecho, en el extremo izquierdo, esto me hubiera dado diferente. ¿Cierto? Si lo hubiera seleccionado en vez del extremo izquierdo en el extremo derecho, en el punto medio, esto me daría diferente. Listo. Vean ustedes. ¿Qué creen ustedes si yo hallo el límite cuando n tiende a infinito de esta suma? ¿Qué creen que da? Vamos por decir algo, hallar el límite cuando n tiende a infinito de esta suma de Riemann regular. ¿Cuánto da ese límite? 15 más 9 medios. O sea, 15 ¿Este a dónde tiende? A 1, ¿cierto? ¿Y esto da cuánto? 15 menos 9 medios. 15 menos 9 medios. Que esto nos da 21 medios. ¿Cierto? 21 medios. ¿Creen ustedes que este valor de 21 medios sea el área de esta región? Sí, señor, y es fácil verificarlo porque igual sabemos sacar el área de un trapecio que sería base mayor más base menor, que sería 5 más 2, 7, por la altura que sería 3, sería 21 sobre 2. Ahí está 21 medios. O sea que esto está perfecto. Claro. Ahora bien, esto lo puedes verificar porque aquí tengo un trapecio. Si esta curva no fuera una recta, sino que fuera una parábola, o una parábola cúbica, o un seno, o otra curva más complicada, yo no podría verificar. Por tanto, necesito que algo me asegure que este límite, si existe, es verdaderamente el área de la región bajo la curva. ¿Se entendió eso? ¿Dudas con el ejemplo? No, yo les aconsejo que lo practiquen en vez de tomar el extremo derecho, tomando el extremo izquierdo. Esta expresión le va a dar diferente, pero el límite les va a dar el mismo. ¿Listo?
Vamos a ver el otro ejemplo que yo tenía ahí. El otro ejemplo que yo tenía es el siguiente. ¿Todavía? Bien, ¿se entendió cómo encontré la suma de Riemann? ¿Listo? Vamos a ver ahora una desigualdad de la suma de Riemann aquí. ¿Ya puedo quitar la hoja? ¿Puedo continuar? Sí, profe, pues, gracias. Bueno, vamos a tomar aquí sea f creciente, una función creciente en AB, listo, y P dada por x0 menor que x1 menor que xn, una partición de AB, una partición cualquiera, listo. Se necesita demostrar que cualquier suma de Riemann, o sea, sumatoria desde igual 1 hasta n, de f en t sub i por delta xi, es menor o igual que f en b por b menos a, y mayor o igual que f en a por b menos a. Lo que quiere decir esta expresión es que cualquier suma de Riemann, no importa cómo yo distinga los puntos, t sub i siempre va a estar entre este número y este. Ojo, ¿qué cosa es este f de b? Como la función es creciente, este es el valor máximo que toma la función, ¿sí o no? ¿Y qué cosa es este f de a? Como la función es creciente, este es el valor mínimo. ¿Listo? Vamos a demostrar esto. Bueno, vamos a empezar por aquí. Sumatoria desde igual 1 hasta n de f de t sub i por delta xi. ¿Qué cosa es f de t sub i? T sub i, ¿qué cosa es? T sub i es un punto que está entre quién y quién. Entre xi menos 1 y xi. Por tanto, t sub i está antes que b. Obvio que t sub i es menor que b, ¿cierto? Y como la función es creciente, f de t sub i es menor o igual que f de b. ¿Cierto o falso? Aquí. F de t sub i es menor o igual que f de b. ¿Por qué? Porque esta función es creciente. Por tanto, en esta sumatoria, si yo reemplazo cada f de t sub i por el mayor valor f de b, obtengo lo siguiente. Sumatoria desde igual 1 hasta n de f de b por delta x sub i. Ahora vean ustedes que esta f de b es una constante que no depende de i. Lo puedo sacar de la sumatoria. ¿Y qué me quedaría? F de b por la sumatoria desde igual 1 hasta n de delta de x sub i. ¿Pero qué cosas son los delta de x sub i? La longitud de cada subintervalo. Y si yo sumo todas las longitudes de cada subintervalo, ¿qué me da? Me da la longitud del intervalo completo. ¿Y cuál es la longitud del intervalo completo? B menos a. Por tanto, aquí obtengo que esto es igual a f de b por b menos a. Con lo que quedó demostrada esta parte de aquí. Listo, ya demostramos esta parte de la desigualdad. Yo les voy a dejar entonces a ustedes como tarea que demuestren esta otra parte de la desigualdad. ¿Cómo se demostraría? Pues sería igual porque se tomaría que f de t sub i que es mayor o igual que f de a. Ajá.
y ya me quedaría lo mismo. ¿Listo? ¿Se entendió? Entonces fíjense que esto, que es una suma de Riemann cualquiera, por cualquier partición y por cualquier selección de los puntos, siempre es menor o igual que este numerito y mayor o igual que este otro, si la función es creciente, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que daría esa relación si la función fuera decreciente? ¿Qué pasaría si la función fuera decreciente? Hombre, pues si la función fuera decreciente, en el intervalo, por ejemplo, AB, B sería el menor y A sería obviamente mayor, entonces la desigualdad sería contraria. O sea, aquí estaría f de A y aquí estaría f de B. Simplemente. Listo, bueno. Ya una vez que definimos la suma de Riemann, vamos a definir la integral. La integral se va a definir como el límite de toda la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0. Así que vamos a pasar entonces al computador nuevamente. Ahora un momento, ¿cómo tú pasas la derecha hasta la mano? Gracias. Listo, vamos a pasar entonces al computador para ver la definición. Bueno, entonces esta es la definición más importante de todo el curso. En todo el curso todo se trabaja con la integral definida. Incluso lo que ustedes vieron en la unidad anterior, que es la integral indefinida, simplemente va a servir para poder hallar las integrales definidas a través de un teorema que se llama teorema fundamental del cálculo. Profe, que me relaciona la integral definida con la indefinida. Díganme. Profe, lo que pasa es que nosotros hemos venido trabajando con el profesor Benjamín, que él anota las definiciones en el presentador. Pues sería bueno que usted también las anotara para que... Pero mira, si yo me pongo a escribir en el presentador eso que está en el libro y que está ahí en el computador, lo único que estoy perdiendo tiempo es que si yo voy escribiendo para que ustedes escriban lo mismo que está en el libro y lo mismo que está en el presentador. Incluso yo les puedo decir la página donde está exactamente eso que yo estoy mostrando ahí. O sea, si yo me pongo a escribir eso en el presentador, estoy repitiendo lo mismo que está ahí. Incluso yo les aconsejo a ustedes que no le escriban tampoco en el cuaderno. Si está en el libro, marquen la página donde está y después la copian del libro, porque es exactamente lo que está en el libro. Yo prefiero que ustedes estén mirando la definición, leyéndola mientras yo le explico. Mientras yo le explico en qué consiste la definición. Porque copiarla es copiar lo mismo que está en la página. Le voy a decir en qué página está. Exactamente así. Sin el más mínimo cambio. Está en la página empieza en la última línea de la página 131 y termina en la página 132. ¿Listo? Esa sería la definición. Vamos entonces a estudiar la definición. Bueno, o sea, F es una función definida en un intervalo AB, como hasta ahora veníamos trabajando. ¿Cuándo se va a decir que una función es integrable? Una función es integrable en AB si existe un número real L que satisface la siguiente propiedad. Para todo épsilon mayor que 0, va a existir un delta mayor que 0 tal que la diferencia entre la suma de Riemann, vean que lo que está dentro del valor absoluto es una suma de Riemann y el valor L es menor que épsilon. ¿Para quiénes? Para cualquier partición que tenga norma menor que esta delta y cualquiera que sea la elección de los puntos T sub I. O sea, que una función va a ser integrable si yo para todo épsilon, por muy pequeño que quiera, yo encuentro un delta tal que para toda partición con norma menor que esa delta se cumple esta relación. O sea, toda suma de Riemann menos el valor L es menor que épsilon.
Si ustedes recuerdan de cálculo, la definición epsilon delta de límite, lo que esto me está hablando es de cierto límite. Un límite cuando ¿qué? Cuando la norma de la partición tiende a cero. O sea, que se va a decir que una función es integrable si el límite, cuando la norma de la partición tiende a cero, de la suma de Riemann es igual a cierto número, que ese número lo denotamos como L. Este número L es lo que se llama integral definida de la función f entre a y b. Y miren la notación que se usa. La notación que se usa es integral. Este símbolo aquí alargadito que se llama integral realmente viene de coger una S y alargarla. ¿Por qué? Porque la integral no es más que una suma. ¿Qué tipo de suma? Una suma de Riemann. ¿Cuándo? Cuando la partición se hace cada vez más pequeña. Entonces tendríamos la integral desde a hasta b de f de x. A y b, vean qué cosas son. Son los extremos izquierdo y derecho del intervalo donde está definida la función. ¿Cuándo esa integral existe? Cuando el límite de las sumas de Riemann existe cuando la norma de la partición tiende a cero. Si ustedes se fijan, eso fue lo mismo que hicimos nosotros en el primer ejemplo con la función f de x igual al cuadrado. ¿Qué hicimos? Hallamos los rectángulos inscritos, pero si ustedes se fijan, esos rectángulos inscritos eran una suma de Riemann. Y después, ¿qué hicimos? Hallamos los rectángulos circunscritos. Esa suma por rectángulos circunscritos era otra suma de Riemann. Y lo que hicimos después fue hallar el límite cuando n tiende a infinito. ¿Qué pasa? Que cuando n tiende a infinito, ¿a dónde tiende la norma de la partición? La norma de la partición tiende a cero. Porque si ustedes se recuerdan, como la partición era regular, esta norma de esta partición era simplemente b menos a sobre n. Listo, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora cuando ustedes terminen de copiar esta definición, vamos a ver ejemplos de cómo se usa y cómo se hallan estas sumas y cómo se hallan estos límites. Esto significa que una función es integrable en AB, significa que la integral desde A hasta B de esta función es igual a un número L. Si la función f de x es mayor o igual que 0, esta integral significa nada más y nada menos que el área bajo la curva que veníamos hallando desde que comenzamos con los primeros ejemplos. Profe, Dígame. entonces lo que usted pues propone con o sea, sabiendo que el límite cuando tiende hacia el infinito, ¿cierto? Ahí dice cuando la norma de la partición tiende a 0. Pero la norma de la partición, ¿qué cosa es? La mayor longitud del intervalo. En la partición regular, ¿a qué era igual esa longitud? A b menos a sobre n. O sea que cuando n tiende a infinito, ¿a dónde tiende la norma de la partición? A 0. A 0. Entonces, aplicando la integral definida, aplicando el concepto que está ahí, Sí. lo que se busca es integrar una función. Y cuando se obtenga la integral de la función es evaluarla en el punto... No, tú estás hablando ahora de cuál es el método que yo todavía no he dado para hallar la integral definida. Porque ¿qué pasa? Hasta ahora, ¿cómo hemos hecho nosotros? Hemos hallado sumas. Sí, pero obviamente que las sumas que hemos hallado son para funciones muy sencillas. Si tú te diste cuenta, el primero que hicimos, ¿para qué función fue? Para x al cuadrado. Después, ¿para qué función? Para 6 menos x. Son funciones que son potencias donde yo uso sumas conocidas. Pero ¿qué tal que si en lugar de x al cuadrado, donde está la f de x, yo pusiera un seno? Pues ahí no tengo manera de hallar la suma. Por tanto, yo voy a necesitar otro método. Ese otro método se llama el teorema fundamental del cálculo. ¿Y en qué consiste? En que usted halla la integral indefinida que aprendieron a hallar en la unidad anterior, la evalúan en el punto B, la evalúan en el punto A y la restan. Pero eso todavía no hemos llegado ahí. Para eso hay que llegar, ese es el llamado teorema, que es lo que vamos a ver en esta clase. Lo más probable es que lo veamos el sábado allá en Puerto Berrío o en Caucasia con el profesor Benjamín, porque eso sería ya el método para calcular. Ahora yo estoy usando única y exclusivamente la definición. ¿Listo?
Es como ustedes vieron en cálculo la definición de derivada. La definición de derivada era un límite. Y al principio empezaron a dar derivada dando el límite. Pero después, ¿qué dieron? Después dieron la regla de derivación. Y después que dieron la regla de derivación, ya no hallaban más límites. Simplemente derivaban que la derivada de x cuadrado es 2x. Y que la derivada del seno es el coseno. Y que la del logaritmo es 1 sobre x. Pues eso mismo vamos a hacer nosotros. Primero vamos a estudiar la definición, después vamos a estudiar las propiedades y después vamos a hallar el método de cálculo. Bien, por ahora ustedes tienen que aprender a calcular algunas integrales definidas a partir de ¿qué? De la definición. ¿Usando qué cosa? Las particiones y las sumas. Bien. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna duda con la definición? O sea, que la definición de integral de Riemann no es más que un límite ¿de quién? De una suma integral. Yo formo la suma y después hay el límite cuando la norma de la partición tiende a 0. Bueno, vamos entonces a ver unos ejemplos. Ustedes ven ahí que yo le puse ahí resolver los ejercicios 3.2 y 3.3 del libro. Entonces vamos a ir... Ustedes tienen el libro ahí, de todas maneras yo les anoto los ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios 3.2 y 3.3 de la parte de ejercicios de los módulos del 12 al 17. Estos ejercicios están en la página, en las páginas a partir de la página 185 en adelante. Entonces el ejercicio 3.2 está en la página 187. Y vean lo que dice el ejercicio. Dice: use la definición de integral definida para calcular la integral desde A hasta B de f en x de x, siendo f la función dada y tomando una partición regular y eligiendo las t sub i como se enuncia en cada caso. Entonces yo voy a hacer el ejemplo 3.2. El ejemplo 3.2 consiste en lo siguiente. Vamos a pasar al presentador visual para que vean. En el ejemplo 3.2 yo tengo que f de x es igual a 2x más 1. Me dan que AB es el intervalo 0, 5. Yo quiero hallar la integral desde 0 hasta 5 de f de x. ¿A partir de qué? A partir de la definición, donde me dicen que los t sub i, el t sub i es el extremo derecho de cada subintervalo. Y la partición P es regular. ¿Listo? Entonces yo tengo que calcular esta integral. ¿A partir de qué? De la definición. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es hallar la sumatoria desde igual 1 hasta n de f evaluado en los t sub i por los delta x sub i. Bien, si la partición es regular, todos los delta x sub i son iguales a delta. ¿Y a qué es igual delta en una partición regular? ¿A qué es igual delta en una partición regular? A b menos a sobre n. ¿Y cuánto me daría aquí? Como b es 5 y a es 0, nos queda que delta es 5 sobre n. Bien. ¿Quiénes son los x sub i? Como sabemos, los x sub i se hallan por la fórmula a más i por delta. Por tanto, los x sub i, como a vale 0 y delta es 5 sobre n, los x sub i me quedan 5i sobre n. Bien. ¿Cómo me dicen que tome los t sub i? ¿Cómo me dicen que tome los t sub i? Me están diciendo que yo tome los t sub i en el extremo derecho. Recuérdense que los t sub i están entre xi menos 1 y xi. Si lo tomo en el extremo derecho es porque yo voy a tomar t sub i igual a x sub i.
¿Y cuánto nos dio los x sub i? 5i sobre n. Por tanto, ya podemos hallar la suma. Bien, vamos a hallar la suma. La suma sería sumatoria desde igual 1 hasta n de f de t sub i por delta x sub i sería igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n ¿de quién? De los t sub i evaluados en la función. O sea que sería 2t sub i más 1 por ¿cuánto vale el delta x sub i? Como es regular, vale delta, y delta es 5 sobre n. Vamos a sustituir, tendría la sumatoria desde igual 1 hasta n ¿de quién? De 2 por, ¿cuánto es el t sub i? T sub i es 5i sobre n. Me quedaría. Profe, ¿puedes esperar un momentico que se ve la imagen muy pixelada y no estamos Bueno, viendo? dale. Profe, extremo derecho, ¿de qué dice allá? De cada subintervalo. Vean, les vuelvo a comentar, yo quiero hallar la integral definida de esta función en este intervalo y tengo que hallar esto. ¿Cómo lo voy a hacer? A partir de la definición. Para esto voy a tener una partición regular y voy a coger los t sub i en el extremo derecho de cada subintervalo. Esta es la suma de Riemann que tengo que hallar. Delta x sub i, como es regular, son todos iguales a delta. ¿Cómo se halla el delta de una partición regular? Extremo derecho menos extremo izquierdo sobre n. Como b es 5 y a es 0, me queda 5 sobre n. O sea que todos los x sub i, todos los delta x sub i valen 5 sobre n. ¿Cómo se hallan los x sub i en una partición regular? Siempre se hallan como a, que es el extremo izquierdo, más i por el delta. Como el delta valía 5 sobre n y el a vale 0, me queda que los x sub i son 5i sobre n. ¿Bien? ¿Qué más? Cada t sub i está entre xi menos 1 y x sub i, pero me están diciendo que lo tome en el extremo derecho. Por tanto, si lo tomo en el extremo derecho es porque t sub i es igual a x sub i. Y como ya habíamos hallado x sub i, esto es igual a 5i sobre n. Ahora hallemos la suma. Listo. Si yo hallo la suma, tengo que reemplazar en la función el valor de t sub i. ¿Qué me queda? Sumatoria desde igual 1 hasta n de 2t sub i más 1 por ¿cuánto vale delta x sub i? Todos los delta x sub i son iguales a delta, iguales a 5n, lo reemplacé. Ya nos pusimos al día. Continuamos. Listo. Bueno, reemplazo el t sub i que obtengo 2 por el t sub i que vale 5i sobre n más 1 y todo viene multiplicado por 5 sobre n. Esto es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n ¿de quién? De 10i sobre n más 1 por 5 sobre n. Esto es igual a, vean que me queda, sumatoria desde igual 1 hasta n, aquí tendría 50 sobre n cuadrado por i más 5 sobre n. Nuevamente, tengo la sumatoria de una suma, eso es igual a la suma de las sumatorias, por tanto tendría sumatoria desde igual 1 hasta n de 50 sobre n cuadrado i más la sumatoria desde igual 1 hasta n de 5 sobre n. ¿A qué es igual esto? Vamos a ver, miren que este 50
50 por n cuadrado es constante, lo saco y me queda 50 sobre n cuadrado por la sumatoria desde igual 1 hasta n de las i. Más, vean ustedes que esto es una constante. Si yo sumo una constante n veces, lo que me da es la misma constante multiplicada por n. Por tanto, me da 5 sobre n por n veces que sumo. Todo esto me da igual a ¿qué? Todo esto me da igual a 50 sobre n cuadrado, listo, por ¿cuánto es la suma de las i desde 1 hasta n? N por n más 1 sobre 2. N por n más 1 sobre 2, muy bien. Más, vean que aquí esta n la cancelo con esta n y me queda 5. Noten que aquí puedo cancelar esta n con esta e cuadrado aquí, este 2 con este 50 me daría 25 y obtengo lo siguiente: 25 por n más 1 sobre n más 5. Esto que tengo acá fue lo que me dio la suma de Riemann que me pidieron hallar tomando la partición regular y el t sub i en el extremo derecho de cada subintervalo. ¿Listo? Ahora, para hallar el valor de la integral, que es esta, yo voy a usar la definición. ¿Listo? Vamos allá. Sí. No, yo ahora todo este valor lo voy a copiar en la otra hoja para poder seguir. O sea que obtuvimos que esta sumatoria me dio 25 por n más 1 sobre n más 5. 30, profe. ¿Listo? ¿Puedo continuar ya? Profe, es correcto, da 30, ¿cierto? ¿Cómo? Da 30. Que si es correcto que da 30. Sí, claro, va a dar 30. Vamos entonces a ver ahora cómo usamos la definición. Por la definición, nosotros teníamos lo siguiente: que la integral desde 0 hasta 5 de f de x era igual al límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f en t sub i por delta de xi. Recuerden una cosa: ¿a qué es igual la norma de la partición? La norma de la partición es la mayor longitud de los subintervalos, pero como esta partición es regular, la norma es igual al delta. ¿Y delta cuánto nos había dado? 5 sobre n. Por tanto, esto significa que si la norma de la partición tiende a 0, es porque n tiende a ¿dónde? Para que esto tiende a 0, es porque n tiende a ¿dónde? Al infinito. A la infinito. Por tanto, tenemos que la integral de 0 hasta 5 de f en x de x es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de lo que nos dio la sumatoria. ¿Y cuánto nos dio la sumatoria? La sumatoria nos dio, les recuerdo que nos había dado 25 por n más 1 sobre n más 5. ¿Listo? Ahora hallemos ese límite. Bueno, este 5 se queda aquí. ¿Y este a dónde se va? ¿Este límite a dónde se va? Como es n más 1 sobre n, ¿cuánto vale ese límite? 1. Me quedaría 25 por 1 más 5, me da 30. O sea que acabamos de mostrar por definición que la integral de 2x más 1 por el dx es igual a ¿cuánto, señores? A 30. ¿Listo? ¿Está claro cómo se obtuvo? ¿Está claro cómo obtuvimos esa integral a partir de la definición? Vuelvo a repetir, ¿qué hicimos? Cogimos una partición regular, escogimos los t sub i,
hallamos la suma y después hallamos el límite cuando la norma de la partición tiende a 0. Bien, ahora atiéndanme acá. Vamos a analizar esta función para que ustedes vean lo que me estaba preguntando el compañero. G de x, vamos a coger g de x igual a x al cuadrado más x. Listo. ¿Cuál es la derivada de g de x? ¿Quién me dice la derivada? 2x más 1. Muy bien. Y fíjense que la derivada de esta función es precisamente la que tengo aquí adentro. Bien. Ahora tomemos esta función g de x y evaluémosla en 5 y la evaluamos en 0. O sea, ¿cuánto me da g en 5 menos g en 1? ¿Cuánto me da eso? Si yo evalúo esto en 5, esto me da 5 al cuadrado 25, ¿cierto? Perdón, en 0. 5 al cuadrado 25 más 5, 30. Y 0 al cuadrado 0 menos 0, 0. Y 30 menos 0 da 30. Esto que le estoy ilustrando es un teorema que vamos a estudiar después. Que la integral de una función a que es igual a su antiderivada. ¿Qué cosa es su antiderivada? La función que cuando yo la derivo me da esta, o lo que es lo mismo, a una de sus integrales indefinidas, evaluada en el punto superior, menos evaluada en el punto interior. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Se entendió cómo encontré el valor de la integral utilizando la definición? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer otro ejemplo y vamos a dejarlo ahí, y en la próxima clase continuamos con las propiedades. Bien, vamos a hacer otro ejemplo de calcular una integral definida a partir de la definición. El otro ejemplo que vamos a hacer es el 3,3. En el ejemplo 3,3 nos dan lo siguiente. Me dan f de x va a ser la función x al cuadrado. El intervalo va a ser el 1, 4. La partición va a ser regular. Y me dicen que tome los t sub i en el extremo Bueno, aquí me dicen que lo tome en el extremo derecho, pero como el que hicimos ya era en el extremo derecho, vamos a poner nosotros que lo vamos a hallar en el extremo izquierdo. Listo. Y nos piden hallar la integral, ¿de dónde a dónde? De 1 a 4 de x al cuadrado de x, que debe ser igual al límite cuando la norma de la partición tiende a 0, de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de t sub i por delta xi. Pero como la partición es regular, sería igual a hallar el límite cuando n tiende a infinito de lo que nos dé la sumatoria desde igual 1 hasta n de f evaluada en t sub i por delta x sub i. Entonces vamos a arrancar. Como la partición es regular, delta x sub i va a ser igual a delta. ¿Y a qué es igual a delta? Delta que es igual a b menos a sobre n. O sea, 4 menos 1 sobre n igual a 3 sobre n. Eso es lo que me da delta. ¿A qué es igual a x sub i? X sub i, como les dije, siempre es igual a a más i por delta. Como en este caso a vale 1, tendríamos que x sub i es igual a 1 más 3i sobre n. Esto es el x sub i. Perdón, profe, solo vamos a hablar es por la parte izquierda, por el extremo izquierdo. No, pero yo no he hallado el t sub i todavía, estoy en el x sub i. Ok, profe. Ahora, sabemos que los t sub i está entre x sub i y x sub i menos 1. Como voy a coger la parte izquierda, entonces sería igual a la anterior. Quiere decir que t sub i es igual a x sub i menos 1, que es igual a ¿quién?
a esto mismo, pero en vez de tomar i, tomo a quién, a i menos 1, sería igual a 1 más 3 por i menos 1 sobre n. ¿Se entendió cómo escogí el t sub i? Lo estamos haciendo como en el extremo izquierdo de cada intervalo. ¿Dudas? Bueno, vamos entonces a la suma. Sumatoria desde igual 1 hasta n de f de t sub i por delta x sub i sería igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n. ¿Cuál es la función? X al cuadrado, por tanto tendría t sub i al cuadrado por ¿a qué es igual delta x sub i? Como la partición es regular, delta x sub i es igual a delta y es igual a 3 sobre n. Reemplacemos t sub i, me quedaría la sumatoria desde igual 1 hasta n de 1 más 3 por i menos 1 sobre n al cuadrado por 3 sobre n. Abriendo el cuadrado, ¿qué nos quedaría? Sumatoria desde igual 1 hasta n, ¿de quién? 1 al cuadrado sería 1, más 2 veces el primero por el segundo me quedaría 6 sobre n por i menos 1, más el segundo al cuadrado me quedaría 9 sobre n cuadrado por i menos 1 al cuadrado. Y todo esto está multiplicado por 3 sobre n. Vamos a agrupar. Me quedaría la sumatoria desde igual 1 hasta n de quién. Aquí nos quedaría 3 sobre n más este por esto me quedaría 18 sobre n cuadrado por i menos 1 y más este señor por este señor nos quedaría 27 sobre n a la 3 por i menos 1 al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Lo de antes, separamos esta suma en 3 sumas diferentes. Me quedaría la sumatoria desde igual 1 hasta n. Profe, qué pena interrumpirle, pero es que estamos viendo muy mal, entonces para que vaya un poquito más despacio, vemos la imagen muy distorsionada. Borroso. Por ejemplo, allá arriba que dice donde es la sumatoria de n igual 1, ese pedazo de acá. ¿Qué dice ahí, profe? No sé. 1 más 3. 1 más. Profe, ¿por qué no sirve el marcador para el que estaba escribiendo ahorita? No, pero es que no es el marcador, es eso que no, Porque no es que es mira como que se se escribe ve. muy rayarte cuando escribimos el marcador rojo, es lo mismo. ¿Cuál? A ver. Bueno, pues vamos a empezar. Dice que tienen... No, pues, profe, a empezar no, por acá abajito, vea por dónde vamos. Puede ser por ahí por la sumatoria de n igual... Aquí. 1 igual, ajá, más abajito. Bueno, vamos por acá. Aquí. Sí, por ahí. Antes de esa. Ahí. Bueno, ¿qué les decía aquí? Que estamos tomando el t sub i en el extremo izquierdo. Por tanto, t sub i es igual a x i menos 1. ¿Y a qué es igual a x sub i menos 1? Si este es x sub i menos 1 se obtiene donde está la i, pongo el i menos 1. Sería 1 más 3 por i menos 1 sobre n. ¿Ya? Ahora voy a hallar la suma que me están pidiendo, porque yo tengo que hallar esta suma para después poder hallar el límite, ¿cierto? Bueno, ¿quién es la función f? La función f es x al cuadrado. Por tanto me quedaría t sub i al cuadrado por 3 sobre n. ¿Por qué 3 sobre n? Porque aquí es igual delta xi. Como la partición es regular, delta xi es igual a delta y es igual a 3 sobre n. ¿Ya? Ahora reemplacé el valor de t sub i. 1 más 3 por i menos 1 sobre n, todo esto al cuadrado. Todo esto que está al cuadrado. Y por el 3 sobre n. ¿Cierto? Esto aquí es un 3 por i menos 1 sobre n. 1 más. Lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 3 sobre n. Vamos a elevar al cuadrado. Como esto es un binomio al cuadrado, me quedaría el primero al cuadrado 1 más
El duplo del primero por el segundo sería 6 sobre n por i menos 1, más el segundo al cuadrado me quedaría 9 sobre n cuadrado por i menos 1 al cuadrado. Y todo esto está multiplicado por 3 sobre n. Por 3 sobre n. Ahora, ¿qué se hace? Ahora lo que hacemos es separar esa suma en 3 sumas, que es lo que está en el renglón que sigue. Miren que aquí multipliqué y me quedó 3n por 1, 3 sobre n. 3 sobre n por el segundo término me quedaría 18 sobre n cuadrado por i menos 1. Y por el último término, 3n por 9 sobre n cuadrado me quedaría 27 sobre n a la 3 por i menos 1 al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Separar en 3 sumas. Me quedaría la sumatoria desde igual 1 hasta n de 3 sobre n, más aquí me quedaría la sumatoria desde igual 1 hasta n de 18 sobre n cuadrado por i menos 1 al cuadrado, por i menos 1. Y el último sería más la sumatoria desde igual 1 hasta n de 27 sobre n a la 3 por i menos 1 al cuadrado. 3 sumas. ¿Listo? Ahora vamos a hallar nuevamente cada una de las sumas. La primera suma, ¿qué me da? Miren que esto es una constante, no depende de i. Si yo saco 3n fuera, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Como estoy sumando n veces la constante, es lo mismo que la constante por n. O sea, 3 sobre n por n. Más. Aquí puedo sacar el 18 sobre n cuadrado y me quedaría la sumatoria desde igual 1 hasta n de las i menos 1. Y en el último lugar podría sacar el 27, el n a la 3, la sumatoria desde igual 1 hasta n de i menos 1 al cuadrado. Eso fue lo último que he obtenido hasta el momento. Listo. Ahora podemos hallar cada suma. Vamos a seguir aquí abajo. ¿Cuánto me queda la suma? Bueno, este me da 3 porque esta n se cancela con esta n. Más 18 sobre n al cuadrado. ¿Cuánto me da esta suma? Vean que esta es la suma de los números naturales, pero ¿hasta dónde? No hasta n, sino hasta n menos 1. Por tanto sería n menos 1 por n sobre 2. Más 27 sobre n a la 3. ¿Qué cosa es esta suma? Esta es la suma de los cuadrados de los naturales, pero no hasta n, sino ¿hasta dónde? Hasta n menos 1. Por tanto nos quedaría n menos 1 por n por 2n menos 1 sobre 6. ¿Cuánto nos da esto? Vamos a simplificar lo que podamos. Esto me quedaría 3 más este 18 con este 2 me da 9. 9, esta n con este cuadrado me queda 9 n menos 1 sobre n. Y más este 27 lo podemos dividir entre 3 y arriba nos da 9 y aquí abajo nos da 2. Una n de aquí con una de aquí me quedaría n menos 1 por 2n menos 1
sobre n cuadrado. Esto fue lo que me dio la sumatoria. Ahora ya puedo volver para hallar lo que yo quiero, que es la integral. Entonces recuerden que yo lo que quería hallar era lo siguiente. Yo quería hallar la integral desde 1 hasta 4 de la función x al cuadrado de x. Y habíamos dicho que esto era igual al límite cuando n tiende a infinito de lo que me diera la sumatoria desde igual 1 hasta n de la función evaluada en los t sub i por el delta x sub i. Pero esta suma nos dio esto que está acá. Por tanto, todo esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De 3 más 9 por n menos 1 sobre n más 9 medios por n menos 1 por 2n menos 1 sobre n. ¿Cuánto creen ustedes que me da este límite? ¿Cuánto es ese límite? 21. Vamos a ver, me quedaría 9 más 9, 18 más 3, muy bien, 21. Porque me queda 3 más, este se va a 1, por tanto me queda más 9, más, este se va a 2, por este 2 que está aquí, ¿cierto? Este 2 con este 2 se cancela y me queda más 9. Por tanto me queda 9 más 9, 18 más 3, 21. Pues acabamos de mostrar que la integral desde 1 hasta 4 de x al cuadrado de x es igual a 21. Es igual a 21. Listo, muchachos, ¿alguna duda? Vean, ustedes pueden practicar con todos los ejercicios del tipo 3 que están en la página 187 y 184, esto mismo. De todas maneras, ya para antes del viernes yo les voy a tratar de mandar por la plataforma la asignación de las tareas de esta unidad. Las tareas las vamos a hacer igualito que se hicieron las tareas de la primera unidad, o sea, en los grupos que el profesor Benjamín definió. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que ustedes ya empiecen a resolver los ejercicios de la tarea que tiene que ver con lo que hemos dado hasta ahora. Bien, y en la próxima clase veríamos las propiedades de la integral definida y empezaríamos a encaminarnos hacia ese teorema fundamental del cálculo que nos daría el valor del resultado. Vean, ¿qué función, si yo la derivo, me da x al cuadrado? ¿Qué función, o sea, cuál es la integral indefinida de x al cuadrado? ¿Cuál es la integral indefinida de x al cuadrado? X a la 3 sobre 3. Bueno, ¿cuánto me da x a la 3 sobre 3 evaluado en 4? 64 tercios. 64 tercios. ¿Y en 1? Un tercio. Un tercio. 64 menos 1, 63. ¿Y 63 entre 3? 21. O sea que nosotros vamos a ver que para hallar una integral definida, yo debo hallar la indefinida y evaluarlo en el extremo derecho y en el extremo izquierdo. Bien, listo, entonces nos vemos el viernes para continuar con este tema. ¿Listo? ¿Alguna duda? Bueno, muchachos, que descansen entonces. Chao. Ya, profe. Chao.